Bueno, en esta clase nos vamos a dedicar a hablar de los trastornos del equilibrio ácido-base. Ya vimos la clase pasada cómo se regula en manera fisiológica el equilibrio ácido-base, cómo regulamos el pH, cómo regulamos la presión de dióxido y el bicarbonato. Ahora vamos a ver en la clase de hoy qué pasa cuando aparece la patología. Bueno, lo primero, y para ir un poco tranquilizándolos, yo creo que de esta materia es el tema más complejo, más difícil de entender. Así que con tranquilidad lo vamos a ir viendo de a poco para que ustedes entiendan estas patologías que en realidad, como yo les decía la clase pasada, son patologías que uno ve cuando trabaja con pacientes internados y básicamente en el paciente crítico, paciente de terapia intensiva o el paciente de UCO. Raro es que a uno le pidan valorar estado ácido-base en un paciente ambulatorio. ¿Cuándo por ahí ustedes lo van a encontrar? En los casos de pacientes con EPOC, con enfermedades pulmonares crónicas, donde ahí sí al médico le puede interesar en su paciente, porque si está con tratamiento de oxígeno, saber cómo está el estado ácido-base. Bueno, para entender cómo actúa este sistema, recuerden que nosotros habíamos dicho que en sangre el buffer o amortiguador más importante es el sistema bicarbonato ácido carbónico. De manera que para plantear el pH de nuestra sangre en donde hay un buffer, hay varios, digamos, amortiguadores, lo planteamos teniendo en cuenta el amortiguador más importante. Entonces, el pH es igual a pK, que es la constante de disociación del ácido carbónico, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre el ácido carbónico. La constante pKa es 6,1, más el logaritmo entonces de la concentración de bicarbonato, y se acuerdan que habíamos dicho que el bicarbonato tiende en sangre a pasar a dióxido más agua. Por lo tanto, entonces yo puedo reemplazar el denominador, que es el ácido carbónico, por un factor por la presión de dióxido. Esto es igual a 6,1 más el logaritmo. Dijimos que el bicarbonato sobre la presión de dióxido en condiciones normales y en equilibrio tienen una relación 20:1, de manera tal que esto da lo que es el pH normal de la sangre, que en promedio es 7,4. Es decir, varía, dijimos, en condiciones normales entre 7,35 y 7,45. Quiere decir que en nuestra sangre, donde constantemente se están dando cambios del pH por ya sea la adición de ácidos o por las pérdidas de bicarbonato, o puede ser por la ganancia de bicarbonato también, ¿qué va a pasar? Este equilibrio va a ir variando, de manera tal que de alguna manera y más allá del sistema buffer, para poder mantener siempre el pH en 7,4, van a actuar dos sistemas que nosotros dijimos parámetro metabólico y parámetro respiratorio. ¿Quién maneja lo respiratorio? Obviamente el pulmón. El pulmón va a ser el que va a ayudar para mantener el pH en 7,4. Y por otro lado, ¿quién va a ayudar desde el punto de vista metabólico? El riñón. El riñón entonces es el que va a regular la concentración de bicarbonato. Siempre recuerden, todo es para que el pH esté entre 7,35 y 7,45. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los trastornos del estado ácido-base? En 4. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria.
Para entender cuáles son estas alteraciones y cómo las vamos a estudiar desde el laboratorio, ustedes fíjense que siempre nosotros vamos a analizar los tres parámetros: pH, presión de dióxido y bicarbonato. Repito, para analizar los trastornos del estado ácido-base, que son estos cuatro: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con el pH, la presión de dióxido y el bicarbonato. Acá lo que ustedes tienen es la definición de cada uno de los cuatro trastornos de acuerdo a cómo se encuentren el bicarbonato, el pH y la presión de dióxido. Despacio ya lo vamos a ir entendiendo. Muy bien, entonces, acá nuevamente ustedes tienen los cuatro tipos de alteraciones: las acidosis respiratorias, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. ¿Cómo van a estar en cada una de estas situaciones pH, presión de dióxido y bicarbonato, y cómo van a actuar los sistemas compensadores? Cómo actúan el riñón y cómo actúan el pulmón. Esto es un resumen de lo que vamos a empezar a desarrollar ahora, patología por patología. Ahora vamos a empezar a hablar qué es una acidosis metabólica, qué es una alcalosis metabólica, qué es una acidosis respiratoria y qué es una alcalosis respiratoria. Empezamos entonces con el trastorno más frecuente que ustedes van a ver en el laboratorio. Lo que más estamos acostumbrados a trabajar y básicamente, el estado ácido-base es una determinación de la guardia bioquímica. No lo manejamos por planta, casi siempre esto viene porque, vuelvo a decirles, estos son estudios que se consideran de urgencia, es decir, cuando llega un estado ácido-base en el laboratorio, no es que uno puede esperar para hacerlo, tiene que hacerlo inmediatamente, por lo tanto siempre lo manejamos por la guardia bioquímica. Y como en realidad muchos de ustedes hacen o van a hacer guardia, tienen que saber manejar los trastornos ácido-base. El más frecuente es el de la acidosis metabólica. ¿Cómo se define la acidosis metabólica? Son aquellas alteraciones que van a dar como resultado, alteraciones del estado ácido-base, que van a dar como resultado una disminución del pH y una disminución del bicarbonato. Eso es una acidosis metabólica. Entonces, ustedes acá tienen un gráfico, un dibujo que les muestra cuál es el equilibrio. El equilibrio es que la relación bicarbonato ácido carbónico, o lo que es lo mismo, bicarbonato, presión de dióxido, recuerden que la concentración de ácido carbónico es alfa por la presión de dióxido. Esta relación en condiciones normales para un pH de 7,4 como promedio tiene una relación 20:1. ¿Qué ocurre en la acidosis metabólica? En la acidosis metabólica, yo lo que voy a tener es una pérdida, una disminución del bicarbonato. No una pérdida, una disminución del bicarbonato. Por lo tanto, para definir una acidosis, recuerden que la acidosis significa disminución del pH. Acidosis significa disminución del pH. Entonces, yo voy a tener una acidosis por disminución del pH. Y va a ser metabólica porque lo que va a estar disminuido es el bicarbonato. Quiere decir que esa balanza, esa relación 20:1,
ahora se transforma en una 10-1. ¿Por qué? Porque lo que pierde, lo que está disminuyendo es el bicarbonato. Bueno, en este gráfico ustedes tienen un resumen de los cambios que se producen en una acidosis metabólica. Nosotros dijimos, el inicio se da porque hay un aumento de ácidos o una pérdida de bicarbonato. Y ahí ustedes tienen los ejemplos, los casos más frecuentes donde nosotros tenemos acidosis metabólica, sin lugar a dudas la diabetes descompensada. El paciente empieza a producir gran cantidad de ácidos. Por lo tanto, entonces baja el pH. También en los casos de diarreas o en los casos de vómitos de contenido intestinal donde el paciente pierde bicarbonato, también en esos casos va a tener una ganancia al perder bicarbonatos, también ahí va a disminuir el numerador, por lo tanto entonces el paciente va a entrar en acidosis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, los primeros que van a tratar de equilibrar son los sistemas buffer. Entonces, frente a este aumento de protones o pérdida de bicarbonato, lo primero que nosotros vamos a encontrar es que se va a mover el equilibrio bicarbonato-ácido carbónico hacia el lado del ácido carbónico. La pérdida de bicarbonato o el aumento de los protones hace que la parte de la ecuación bicarbonato más protón disminuya y aumenta la cantidad de ácido carbónico. Generalmente, cuando se produce el trastorno del estado ácido-base, los sistemas buffer se ven superados, es decir, no alcanza con el sistema buffer. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién va a actuar enseguida para lograr volver al equilibrio? Volver al equilibrio es volver el pH a entre 7,35 y 7,45. Bueno, ahí va a actuar el pulmón. ¿Qué hace el pulmón? El pulmón va a tratar de eliminar la cantidad de ácido carbónico o de dióxido que se formó. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar el exceso de dióxido. Ese es el componente respiratorio. ¿Y cómo si con el componente respiratorio no alcanza, por la patología del paciente, entra en juego el riñón? Ahí ustedes tienen qué es lo que ocurre con la función renal, qué es lo que va a hacer el riñón frente a una acidosis metabólica. Va a tratar de eliminar el exceso de protones, ahí se los muestra el aumento de amonio en orina, es decir, va a tener una orina ácida, y por otro lado va a tratar de reabsorber bicarbonato para que en sangre tener más bicarbonato. Esto es lo que ocurre frente a una acidosis metabólica. ¿Cuáles son las causas? Cuando baja el bicarbonato, ya sea porque hay una pérdida directa de bicarbonato o porque hay un aumento de ácidos y por lo tanto indirectamente baja el bicarbonato, y ahí ¿qué puede ser? O puede ser por ingesta de ácidos no volátiles, porque se produzca mayor cantidad de ácidos no volátiles, o porque el riñón no esté funcionando y por lo tanto no podemos eliminar ácidos por orina.